el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño de mezclas asfálticas por desempeño. Y este tema, la verdad es que es un tema muy importante, muy interesante en realidad para las personas que estamos involucrados en lo que es la construcción de carreteras, en lo que es la construcción de pavimentos flexibles específicamente. ¿Por qué? Porque el diseño de la mezcla asfáltica es uno de los aspectos fundamentales e importantes para la construcción de la carpeta asfáltica en caliente, ya que si no tenemos un diseño de mezcla eficiente, un diseño de mezcla adecuadamente realizado, definitivamente pues esta no va a tener el desempeño que uno espera, y obviamente este pavimento flexible pues va a llegar a tener sus deterioros en periodos de tiempo mucho más cortos de los que se tiene previsto. Entonces, motivo por el cual es fundamental hacer un diseño de mezcla eficiente, un diseño de mezcla muy bien realizado, pero no solamente el diseño también es importante, sino que además del diseño también es importante, obviamente, los procesos constructivos y la calidad de los materiales. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diseño y vamos a hablar un poco sobre lo que es la calidad de los materiales, que es algo que también engloba el diseño de mezclas asfálticas. Muy bien, cuando hablamos de las metodologías de diseño de mezclas asfálticas, esto podemos empezar pues desde la época en la que se inició la producción de mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Todos sabemos que la primera mezcla asfáltica en caliente se dio inicio pues en los años 1870, es decir, a finales de los 1800. Esto se da inicio en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Newark, ¿no? Donde se hace una arena asfalto, y a partir de ahí es pues que se da el inicio de todo lo que es la industria de la pavimentación asfáltica, ¿no? Entonces, y luego a inicios de los 1900 surgieron otras metodologías como son la metodología de Hooven, la metodología de Marshall en el 43, esta última que la conocemos bastante y que la mayoría de los países latinoamericanos lo seguimos utilizando, ¿verdad? Es una metodología que en realidad tiene pues 80 años, estamos hablando del 43 al 2023, es una metodología bastante antigua, es una metodología que ha sido utilizada, yo diría, creo yo, por todos los países de América, y que bueno, es muy versátil, muy sencilla, muy fácil de hacerla, y que todos los laboratorios pues en el mundo yo diría que cuentan, o los laboratorios inclusive de obra cuentan con estos equipos, ya que son equipos muy simples y muy sencillos. Entonces es una metodología, la verdad, bastante versátil, y es por eso que hasta hoy en día se utiliza pese a esto ya tener 80 años. Luego viene la Short Test entre el 58 al 62, y ahí se verifica pues el tema del estudio de las mezclas asfálticas, ¿verdad? Viene la crisis de petróleo en el 73, ahí empiezan a surgir nuevas tecnologías, por ejemplo, para hacer pavimentos mucho más económicos, utilizar menores porcentajes de asfalto en los pavimentos flexibles, y todo ello siempre en busca de economizar o en busca de disminuir la cantidad de asfalto en lo que eran pues los dimensionamientos de los pavimentos flexibles a partir del 73, ¿no? Y luego entre el 87 al 93 todos conocemos que viene el programa de investigación de carreteras, el Strategic Highway Research Program, que da inicio pues a lo que es la metodología SuperPave, ¿verdad? Y a partir del 93 prácticamente en los Estados Unidos empieza a utilizarse lo que es la metodología SuperPave para el diseño de mezclas, y se reemplaza pues todo lo que existía anteriormente. Sin embargo, Marshall en algunos estados todavía se sigue utilizando hasta hoy en día, ¿no? Entonces, podemos decir que Marshall siempre es una metodología bastante robusta. Y la verdad es que esto es algo que siempre tenemos que comentarlo, no por el hecho que existió o que nació SuperPave más o menos en el 93, todo lo que se hizo hacia atrás estuvo mal, no, para nada. Todo lo que se hizo atrás fue importante, y es importante porque todo esto finalmente da el soporte para poder llegar a este momento de SuperPave, y todo esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, luego ustedes saben que el Static Highway Research Program sigue haciendo sus programas de monitoreo y todo ello, y se va dando cuenta también de una serie de cosas por mejorar. Y la verdad es que SuperPave, la metodología SuperPave va mejorando poco a poco en el camino, tanto así que, por ejemplo, la caracterización de ligantes asfálticos no solamente hoy en día
se toma en consideración el PG, sino también hay que tomar en consideración parámetros como el MSCR, el AS, que son parámetros muy importantes. Se habla también mucho de lo que es el delta TC. En fin, existen otros parámetros que finalmente pues nos ayudan a conocer mejor las características del ligante asfáltico. Y bueno, como metodología de diseño, SuperPave estuvo pues siempre enfocada más a resolver los problemas de deformación permanente, y creo que logró su objetivo, porque hoy en día uno de los mayores problemas de deterioro en los pavimentos ya no es la deformación permanente, sino es la fisuración. Y la deformación permanente podríamos decir que casi pasó ya un poco más para atrás, ¿verdad? Entonces ya no es un problema, ya no es uno de los problemas más grandes de deterioro como sí lo era antiguamente, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir en línea del tiempo, lo que hoy en día ya se tiene establecido, lo que hoy en día ya se conoce de metodologías. Entonces, muchos de los ingenieros de pavimentos lo que más están acostumbrados es a utilizar o la metodología Marshall para el diseño de mezclas o la metodología SuperPave, cualquiera de estas dos metodologías, ¿no? Sin embargo, señores, estamos en el 2023, del 93 al 2023, señores, han pasado 30 años, ¿no?, de la existencia del SuperPave. Muchos aún no lo usan, el SuperPave, muchos lo usan hace muchísimos años. Sin embargo, en los últimos años, en realidad en los últimos más de 10 años, se ha venido ya trabajando en una nueva metodología de diseño de mezclas, y esta nueva metodología es la metodología de diseño balanceado, ¿no? Lo que lo conocen en los Estados Unidos como el Balance Mix Design o el BMD, ¿no? Entonces, el Balance Mix Design ya es una metodología ya basada en el desempeño, es decir, no tenemos que basarnos únicamente en propiedades volumétricas, que era lo que nos daba Marshall. Marshall, ¿qué es lo que nos da? La metodología Marshall nos da volumetría. La metodología SuperPave, ¿qué es lo que nos da? Nos da también volumetría, ¿no? Solo que SuperPave después empieza a complementar con ensayos de desempeño, ¿verdad? Ensayos que puedan medir pues la resistencia de la mezcla a la deformación permanente, a la resistencia a la fisuración, en fin. Pero ya el diseño balanceado está orientado específicamente al diseño de mezcla por desempeño, es decir, diseñar una mezcla para que pueda atender estos requisitos de resistencia a la deformación permanente y resistencia a la fisuración, ¿no? Que es el objetivo central, porque finalmente pues los pavimentos fallan por alguno de estos problemas de deterioro, ¿no? Que son los problemas más principales, ya sea fisuración o ya sea deformación. Muy bien, entonces eso es lo que hoy en día tenemos en contexto, y probablemente pues en los próximos años ya vamos a ver implementado el BMD. Pues ustedes saben que el Balance Mix Design en los Estados Unidos en los últimos 10 años se viene trabajando bastante en el tema de la implementación. Todos los departamentos oficiales de transportes de los Estados Unidos vienen haciendo esfuerzos en estudiar esta metodología y vienen haciendo una serie de trabajos, ya sea dentro de los mismos DOT o con los contratistas que trabajan en los diferentes DOT, para poder ya definir pues esta metodología de diseño y definir los criterios para poder evaluar la resistencia a la fisuración, la resistencia a la deformación, y de esta forma ya esta metodología pues probablemente en los próximos años ya quede totalmente implementada, normalizada y todo ello, ¿no? Algo que se viene trabajando muy fuertemente. Muy bien, entonces, señores, hoy en día, si hablamos de diseños de mezclas, podríamos decir uno de los más utilizados, uno de los que utilizamos en toda Latinoamérica, es el diseño de mezclas Marshall, ¿verdad? La metodología Marshall para diseñar mezclas. Otra metodología que, bueno, en Estados Unidos esto es un estándar y es algo que se utiliza, es la metodología SuperPave. Sin embargo, los países latinoamericanos, algunos países utilizamos SuperPave, otros no mucho. Entonces todavía esto en Latinoamérica no es generalizado. Entonces algunos consultores de pavimentos, algunos diseñadores de pavimentos lo usan, otros no lo usan. Entonces todavía no es muy común, no es tanto como el Marshall, ¿verdad? Entonces esto es algo que en Latinoamérica se ha venido utilizando en parte sí y en parte no, algunos países sí, algunos países no. Y bueno, lo que se nos viene en un futuro, la verdad es que muy cercano, porque esto, como les decía, tiene un estudio de más de 10 años, tiene un trabajo que vienen desarrollando en los Estados Unidos hace mucho tiempo, es el diseño balanceado de mezclas, y este diseño balanceado de mezclas pues está orientado ya específicamente al desempeño de la mezcla asfáltica. ¿Ok? Importante entonces recalcar, Marshall y SuperPave siempre estuvieron basados, como lo indicamos aquí, por volumetría, ¿verdad? Marshall específicamente volumetría. Lo que determinaba Marshall y lo que determina Marshall es volumetría. SuperPave
volumetría, pero además les decía, SuperPave complementa también con algunos ensayos de desempeño, ¿verdad? Ensayos que nos puedan decir, pues, si la mezcla puede ser susceptible a la fisuración, puede ser susceptible a la deformación, en fin, que uno complementa a través de otros ensayos adicionales. Pero ojo, esos ensayos adicionales de desempeño también uno podría complementarlos en la metodología Marshall, ¿correcto? Y es posible, claro que sí. Aquí en la metodología Marshall nosotros podemos determinar la volumetría a través del compactador Marshall, de la prensa Marshall, ¿verdad? Igual que lo hacemos con la metodología SuperPave y poder complementar pues con estos ensayos de desempeño que nos permitan conocer realmente cómo va a ser el desempeño de esa mezcla. Entonces es importantísimo ello. Muy bien. Sin embargo, ya cuando nosotros ya nos vamos hacia el otro lado, ahí ya la volumetría ya no nos interesa, ¿ok? O no es la parte fundamental, si queremos llamarlo así. En Marshall y SuperPave la volumetría era lo fundamental, era lo más importante. En el diseño balanceado no. En el diseño balanceado la volumetría deja de tener esa importancia y lo que pasa a ser importante, lo que pasa a ser fundamental es el desempeño de la mezcla. Es decir, cómo esa mezcla se va a comportar a la fisuración y cómo se va a comportar a la deformación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, finalmente, señores, cualquiera sea la metodología que nosotros escojamos, ya sea Marshall, SuperPave, el diseño de mezclas que nosotros en este momento ejecutamos, porque todavía en los países latinoamericanos no se tiene normalizado otra, ¿no? En realidad, creo que en la mayoría de los países lo que tenemos más normalizado es Marshall, ni siquiera SuperPave en muchos países, pero al final, dentro de estas dos metodologías, si nosotros agarramos el objetivo de nuestro diseño va a ser, pues, asegurar primeramente la cantidad suficiente de asfalto para poder tener un pavimento duradero, es decir, determinar un contenido de asfalto eficiente. Ustedes saben, en una mezcla asfáltica no puede haber ni mucho asfalto ni poco asfalto, porque mucho asfalto nos va a dar problemas, ¿no? Y poco asfalto también nos va a dar problemas de desempeño. Entonces, es importantísimo asegurar esa cantidad de asfalto adecuada. Pero además, esa mezcla que nosotros vayamos a diseñar tiene que tener, pues, la suficiente resistencia para atender la demanda de tráfico. O sea, nosotros siempre que diseñamos una carretera la diseñamos para un periodo de vida útil. Entonces, pues, esa mezcla que nosotros vayamos a diseñar, tenemos que asegurar que tenga la resistencia suficiente para atender esa demanda de tráfico en ese periodo de vida útil para el cual fue diseñado estructuralmente, ¿verdad? Tenemos que tener la cantidad suficiente de vacíos, ¿no? De manera que la mezcla pueda permitir una compactación adicional por el paso del tránsito y todo ello, y principalmente en aquellas zonas principalmente más calurosas, ¿verdad? Donde por efecto del incremento de temperatura se genera pues una expansión del volumen de asfalto. Entonces imagínense si no tenemos un espacio suficiente para que el asfalto pueda expandirse, entonces pues esto nos podría después generar problemas de estabilidad en la mezcla. Entonces tiene que tener la cantidad suficiente de vacíos para poder asegurar esta expansión del asfalto y de esa forma tener una mezcla estable, ¿no? Tenemos que tener en la mezcla la suficiente trabajabilidad que nos permita una colocación eficiente, que no se nos segregue, pero también eso que no nos genere un sacrificio en la resistencia a la mezcla. Es decir, cuando hablamos de trabajabilidad, hablamos pues de una mezcla que tenga una granulometría adecuada, ¿no? Que nosotros podamos trabajarlo muy bien y que permita compactarlo de manera adecuada, alcanzar las densidades que nosotros deseamos y todo ello. Entonces, importantísimo eso. Tener los módulos adecuados, importante que la mezcla tenga los módulos adecuados para poder asegurar pues la resistencia estructural que el diseñador ha previsto pues en el dimensionamiento estructural de este pavimento. Es importante eso, ¿no? Y no solamente el módulo a una temperatura, sino a todas las temperaturas a las cuales va a estar en servicio. Por eso es importante conocer, por ejemplo, el módulo dinámico de una mezcla. Es fundamental porque solo de esa manera podemos saber cómo es el comportamiento de la mezcla en las diferentes temperaturas, ¿verdad? Tenemos que asegurar que esa mezcla sea resistente a la deformación permanente, resistente a la fisuración, ¿verdad? Y cuando hablo de fisuración me refiero a fisuración por fatiga, por fractura térmica. Entonces es importantísimo que una mezcla pues tenga que tener todas estas características. Entonces, finalmente, una mezcla que tiene todas estas características que estamos hablando, pues va a ser una mezcla muy buena, va a ser una mezcla muy resistente y nos va a dar un pavimento flexible de alta calidad, ¿no? Que a eso es a donde apuntamos cuando nosotros desarrollamos pues este diseño de mezcla. Entonces, obviamente, cuando nosotros ya nos enfocamos a lo que es Marshall y SuperPave, que les decía pues que estaban enfocados a la volumetría,
¿no? Entonces, básicamente nosotros teníamos que saber cuánto por ciento de vacíos tiene que tener esa mezcla asfáltica, cuánto por ciento de ligante asfáltico, pero de esa cantidad de ligante asfáltico ustedes saben que hay un asfalto efectivo, un asfalto absorbido. ¿Por qué? Porque los agregados absorben parte de ese asfalto, ¿verdad? Entonces, y al final, pues, cuánto de agregado nos queda. Y al final, pues, con todo esto nosotros vamos a determinar todas las propiedades volumétricas de la mezcla, ¿verdad? Y esas propiedades volumétricas de la mezcla nosotros también nos tienen que garantizar, pues, que esa mezcla va a ser resistente a la deformación permanente, va a ser resistente a la fisuración, va a ser resistente al daño por humedad inducido, que es uno de los problemas de deterioro también que se dan en todos los países, ¿verdad? Principalmente en países donde más llueve. Va a ser resistente al deslizamiento también, ¿no? Va a tener una buena durabilidad, una trabajabilidad y todo ello, que es lo que nosotros esperamos de esta mezcla asfáltica. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para ello? Para poder diseñar una mezcla asfáltica, lo primero que tenemos que hacer es pues seleccionar los materiales, ¿no? Entonces tenemos que tener materiales de calidad, ¿no? Entonces, si no tenemos materiales de calidad, va a ser muy difícil poder diseñar la mezcla, ¿verdad? Tenemos que tener materiales de calidad y que cumplan pues los requisitos establecidos en la norma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos ya de la metodología SuperPEP, ya hablamos de una selección de materiales diferente de repente a lo que hacíamos con la metodología Marshall, ¿no? Porque cuando Marshall surgió, por ejemplo, la forma de caracterización de los ligantes asfálticos, todo era por penetración, ¿no? Con la metodología SuperPave, ya esa metodología de caracterización cambia. Entonces, la metodología de caracterización a través después de SuperPave es pues una metodología de caracterización de los ligantes asfálticos, por ejemplo, por desempeño, por grado de desempeño, que todos lo conocemos como el performance grade, ¿no? Entonces, ya tenemos que seleccionar los ligantes asfálticos en base al grado de desempeño que es requerido para la zona de proyecto, que eso es lo más correcto, ¿verdad? Eso es la forma correcta de seleccionar un asfalto, porque finalmente, pues la penetración, la viscosidad son básicamente parámetros de consistencia, ¿ok? Ya el grado de desempeño ya va un poco más allá y obviamente nos da las características de mejor manera de un ligante y vamos a poder determinar realmente el ligante adecuado para nuestra zona de proyecto. Muy bien, entonces es importante, por ejemplo, seleccionar el ligante asfáltico ya por grado de desempeño. Yo particularmente lo que siempre recomiendo es que se tiene que trabajar por grado de desempeño. Hoy en día estamos, señores, en el 2023. No podemos seguir trabajando utilizando la metodología de penetración, que es una metodología que surgió a finales de los 1800, ¿verdad? Cuando se da inicio a todo lo que es la era del asfalto y que básicamente es un parámetro de consistencia. No podemos seguir usando eso cuando hoy en día, pues, tenemos laboratorios en todo el mundo que pueden caracterizar asfaltos por grado de desempeño, ¿no? Entonces es importante caracterizar los asfaltos por grado de desempeño que nos permitan pues seleccionar un asfalto que pueda atender las condiciones climáticas de la zona de proyecto. Muy bien, entonces es importante caracterizar el asfalto por PG, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podremos saber que ese asfalto va a poder atender la temperatura máxima a la cual va a poder llegar ese pavimento y también atender la temperatura mínima a la cual puede llegar ese pavimento en nuestra zona de proyecto. Muy bien, entonces esta metodología de caracterización por grado de desempeño, obviamente este es el estándar que se tiene, ¿no? O la especificación por grado de desempeño y tenemos pues asfaltos por grado de desempeño, por ejemplo, desde un 46 a la alta temperatura hasta un 82 y a la baja temperatura desde -10 hasta -46, ¿verdad? Entonces podemos tener todas esas interacciones de los diferentes PGs, los cuales seleccionaremos de acuerdo a la zona de proyecto y de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona de proyecto, ¿no? Entonces esto finalmente nosotros vamos a calcular el grado de desempeño que vamos a requerir para nuestro proyecto ¿en base a qué? En base a las condiciones climáticas de nuestra zona de proyecto, es decir, en base a las estaciones meteorológicas de donde determinaremos pues las temperaturas máximas, mínimas y a partir del cual utilizando los modelos de SuperPave, nosotros calcularemos pues cuál es el grado de desempeño que se requiere para nuestra zona de proyecto. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos seleccionado el grado de desempeño que requerimos para nuestra zona de proyecto, tenemos el PG, por ejemplo, vamos a decir que requerimos pues un PG, no sé, un 64 menos 22, ¿no? O de repente requerimos un 76 menos 10, no sea cualquiera el PG que nosotros hemos calculado que requerimos para nuestro proyecto, entonces pues nosotros tenemos que buscar un asfalto que atienda ese requisito, es decir, buscar un asfalto que realmente cumpla con ese PG que necesitamos para nuestro proyecto.
Entonces, este es el estándar, por ejemplo, el estándar de las especificaciones generales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, de la DG 2013, que contempla pues esta especificación por grado de desempeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros determinamos para nuestro proyecto, por ejemplo, que requerimos pues un PG 58-28, entonces pues lo que tendremos que hacer con este PG 58-28, tendremos que verificar todas las propiedades, ¿no? Que esté cumpliendo todas las propiedades. Lo primero que verificaremos probablemente será el punto de inflamación, ¿no? ¿Esto por qué? Por temas de seguridad. Luego, la viscosidad Brookfield, ¿verdad? A 135 grados, ¿no? Que lo haremos en un viscosímetro Brookfield y eso es un ensayo muy sencillo, muy fácil de hacerlo, ¿no? Nos demora muy poquísimo tiempo, en 15 minutos podemos tener esa lectura, ese dato. Luego haremos el esfuerzo cortante dinámico en el reómetro de corte dinámico y determinaremos pues si realmente atiende este requisito que necesitamos para nuestro proyecto, si realmente atiende ese PG de 58, ¿verdad? Luego, ¿qué haremos? Envejeceremos el asfalto a corto plazo en el RTFOT y después de envejecer a corto plazo en el RTFOT, nuevamente haremos el ensayo de esfuerzo cortante dinámico, donde determinaremos nuevamente el valor de G asterisco seno delta para verificar pues si atiende el requisito que necesitamos para el PG de nuestro proyecto, ¿no? Finalmente haremos nuestro segundo envejecimiento a largo plazo en el horno de envejecimiento PAV o PAP, ¿no? Entonces, y ahí lo haremos a una temperatura en función al PG que hemos determinado en base a los dos primeros ensayos anteriores. Y luego de ello, nuevamente haremos el ensayo de esfuerzo cortante dinámico en el reómetro de corte dinámico. Como verán, esta metodología es todo reología, ¿verdad? Entonces hacemos la reología en ligante virgen, ligante envejecido a corto plazo, ligante envejecido a largo plazo y veremos si atiende el criterio de fatiga, ¿verdad? Y finalmente, en ese asfalto envejecido a largo plazo también haremos los ensayos en el reómetro de viga en flexión, haremos el ensayo de resistencia al deslizamiento y verificaremos pues si atiende el PG a la baja temperatura que requerimos en nuestro proyecto. Entonces, si atiende lo que requerimos, entonces perfecto, entonces tenemos el asfalto adecuado para nuestra zona de proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es seleccionar el ligante asfáltico en base a las condiciones climáticas y de tráfico de nuestro proyecto. Lo primerito, ¿ok? Pero yo les decía, señores, hoy en día esto de PG era en el año 93, ¿verdad? Incluso después se trabajó lo que es el bumping rate para hacer los ajustes en donde que había que incrementar en un nivel, en dos niveles, dependiendo de la velocidad y volumen de tráfico, en fin. Cosa que, por ejemplo, hoy en día se sigue utilizando en muchos estados de los Estados Unidos y también por la Federal Aviation Administration. Sin embargo, no solo es eso, yo les decía, no solamente es PG, PG no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto fue el inicio de SuperPay, recuerden, pues esto fue el inicio. Y a lo largo de los últimos años, ¿no? En base a todos los estudios, todo el monitoramiento y todo el trabajo que vino haciendo el LTPP, surgen otras metodologías, por ejemplo, para poder evaluar mejor estos problemas de deterioro en el ligante asfáltico. Entonces, por ejemplo, oye, frente a la deformación permanente, el valor de G asterisco sobre seno delta no es tan eficiente, entonces hay que hacer un ensayo de MSCR, entonces es importante hacer un ensayo de MSCR. Frente a la fisuración por fatiga, este parámetro de G asterisco por seno delta tampoco tiene un coeficiente, un R cuadrado muy robusto, entonces está muy bajo, entonces el LTPP llega a la conclusión de que es importante hacer un ensayo de LAS, ¿ok? O un ensayo de barrido de amplitud lineal que nos pueda determinar realmente cuáles son las propiedades, cuál es la resistencia a la fisuración por fatiga que puede tener este ligante asfáltico, ¿no? Entonces, importante eso, importante verificar la fractura térmica también. Entonces, señores, es fundamental no solamente hacer ensayos de PG, ¿ok? No solo hacer PG, sino complementar con estos ensayos que menciono. Muy bien, entonces, con eso podríamos tener un ligante asfáltico seleccionado para las condiciones climáticas de nuestro proyecto y eso ya tiene que ser un estándar definitivamente hoy en día, ya sea que la volumetría ustedes utilicen la metodología Marshall o utilicen la metodología SuperPave, esa tiene que ser la metodología que tenemos que utilizar para los ligantes asfálticos para seleccionar el ligante asfáltico. Muy bien, entonces posteriormente pasamos a la selección del agregado, ¿correcto? Entonces vamos a la selección del agregado y dentro de eso SuperPay, por ejemplo, nos dice pues que la selección de agregado las debemos seleccionar dividida entre dos grupos, sus propiedades de origen, sus propiedades de consenso, debemos de conocer esto, ¿verdad? Y para nosotros el agregado es fundamental en la mezcla asfáltica
ya que aproximadamente el 95% de una mezcla son agregados. Entonces, es parte fundamental. Entonces, tenemos que conocer las propiedades de origen, que son pues la oración Los Ángeles, también conocido como tenacidad, la durabilidad del sulfato de sodio o ensayos de durabilidad, los ensayos de terrones de arcilla o los materiales deleterios, ¿verdad? Las propiedades de consenso, angularidad del agregado grueso, angularidad del agregado fino, las partículas chatas y alargadas, equivalente a arena. Y en estos, señores, la verdad que quiero detenerme un poquito. La verdad es que la forma de los agregados y la textura de los agregados es fundamental en el diseño de una mezcla asfáltica. Yo les diría que la parte más importante del diseño de una mezcla asfáltica está en tener agregados que tengan un índice de forma cúbico. ¿Ok? Agregados que no tengan partículas chatas y alargadas. Esto de partículas chatas y alargadas, esto debería de ser inclusive cero. Yo sé que las especificaciones contemplan unos valores, pero esto debería de ser inclusive cero. O sea, si los agregados son cúbicos, agregados con un índice de forma muy bueno, agregados que tienen una angularidad muy buena, una micro y macro textura muy buena, nosotros vamos a poder garantizar una mezcla asfáltica de calidad. Claro que esto también va a ir alineado con lo que eran las propiedades de origen, ¿ok? Agregados que tengan muy buena resistencia, que tengan una muy buena durabilidad, importante. Entonces, no es simplemente tener un agregado muy bien trabajado, sino que también es importante tener un origen del agregado adecuado. Muy bien, entonces en base a ello, una vez que nosotros tenemos los agregados, seleccionaremos pues la granulometría de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Y podemos usar diferentes usos granulométricos. La verdad que, por ejemplo, la metodología Marshall contempla diferentes usos granulométricos. Cada país contemplan usos granulométricos diferentes en función al tamaño máximo del agregado, tamaño máximo nominal del agregado. La metodología SuperPave también tiene sus usos granulométricos, ¿verdad? Entonces, y esto de la granulometría para mí sí que es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una muy buena distribución granulométrica, probablemente vamos a tener una mezcla muy eficiente. Entonces, esta es una de las cosas también más importantes dentro de lo que es el diseño de mezcla. ¿Por qué? Porque la granulometría, señores, va a tener influencia prácticamente en todas las propiedades de la mezcla, en todas. Va a tener influencia en la estabilidad, en la rigidez, en la trabajabilidad, en la resistencia a la fisuración, en la resistencia a la deformación, inclusive en la resistencia al daño por humedad. A veces la gente dice, oye, pero ¿por qué? Es que depende del agregado. Si el agregado tiene muy buena afinidad con el ligante, esto va a ser mucho más resistente al daño por humedad inducida. ¿Ok? Entonces, es fundamental la selección del agregado. ¿Ok? Selección del agregado, un buen origen, una buena forma y una granulometría adecuada. Muy bien, en este tema, por ejemplo, SuperPave, en el tema de la granulometría, probablemente siempre han escuchado hoy de la zona de restricción. La zona de restricción, cuando surgió SuperPave en el año 93, teníamos pues una zona de restricción aquí en este punto, ¿verdad? Aquí lo vemos con líneas punteadas. Sin embargo, hoy en día pues ya no se le echa mucha importancia al tema de la zona de restricción. Muchos consultores, muchos diseñadores, por ejemplo, ya no utilizan la zona de restricción. Y eso viene porque a partir del 2001 existe esta investigación realizada en el NCAT, ¿no? Que fue auspiciado por el NSHRP, ¿no? Justamente para poder revisar esta zona de restricción del SuperPave, a partir del cual ellos sacaron este reporte 464 y en el cual concluyen pues que la zona de restricción debía de ser eliminada porque ellos hacen una investigación y ellos verifican que agregados que pasaban por dentro de la zona de restricción presentaban mejor o igual desempeño que agregados que evitaban la zona de restricción, ¿no? Entonces ellos hacen varios trabajos y concluyen en esto. En fin, son cosas que van surgiendo, como les digo, después del nacimiento de SuperPave en el 93. Entonces, señores, importante para nosotros seleccionar una granulometría adecuada, una distribución granulométrica adecuada y agregados de calidad. Una vez que tenemos los materiales, tenemos ligante asfáltico, tenemos agregados, nosotros pasaremos al diseño volumétrico, ¿no? Estamos hablando de volumetría. ¿Por qué estamos hablando de volumetría? Porque estamos hablando, obviamente, de Marshall y SuperPave. Probablemente si nosotros más adelante vamos a diseñar por el BMD, probablemente no vamos a preocuparnos primero por la volumetría, sino nos vamos a preocupar de frente por el desempeño y de repente ya al final por la volumetría para poder hacer nuestro control de calidad en obra. Pero en este caso, estamos haciendo volumetría. Entonces, ¿por qué? Porque estas dos metodologías trabajan en base a la volumetría. Entonces, dentro de lo que es Marshall, nosotros tenemos esta tabla 7.2, que nos establece pues las propiedades volumétricas que debe tener la mezcla, ¿verdad? Entonces, normalmente trabajamos pues para tráfico pesado con 75 golpes por cara y esta pues nos da un valor de estabilidad mínimo, un rango de flujo, un rango de volumen de vacíos,
unos rangos de vacíos del agregado mineral y porcentaje de vacíos llenos con asfalto, también nos da un rango, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en base a ello y existen una serie de notas que también es importante que tengan en consideración porque es fundamental. Cada una de estas notas tiene su razón de ser. ¿Ok? Por otro lado, si nosotros trabajamos la volumetría con SuperPave igual tiene sus propiedades, pero aquí, por ejemplo, todo está en base al volumen de tráfico, ¿no? Para el cual se está diseñando, ¿verdad? Y ahí SuperPave nos dice, pues, cuáles son las propiedades volumétricas que nosotros debemos de tener. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos, pues, del tema de las densidades, ¿no? Al número inicial de giros, al número de giros de diseño y al número máximo de giros. ¿Esto para qué? Para garantizar que no tengamos una mezcla pues que sea muy fácil de compactar o muy difícil de compactar. Entonces que tengamos una mezcla adecuada, una mezcla trabajable, ¿verdad? Una mezcla que no sea de repente pues muy fácil de compactar y que después pueda generarse deformaciones o cosas así, ¿verdad? Entonces importante ello. Otra cosa que es importante también es el tema de los vacíos en el agregado mineral o el BMA. Entonces es importante saber en función al tamaño máximo nominal del agregado, nosotros tenemos un requisito a cumplir en esta metodología. Tenemos los vacíos llenos con asfalto, ¿ok? Tenemos nuestros vacíos llenos con asfalto y nuestra relación polvo-asfalto. Entonces son las propiedades que nos pide SuperPave y al igual existen algunas notas que también tienen que tener en consideración en el momento del diseño propiamente dicho. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con estas metodologías, Marshall o SuperPave, ahora estamos hablando de las dos, por eso es que hablo de una y de otra, estoy hablando como que todo medio combinado, ¿verdad? Pero la idea de esto es poder darles a ustedes un enfoque de estas metodologías que existen para diseñar. Entonces, cuando nosotros diseñamos por Marshall, nosotros sabemos que primero calculamos un porcentaje de asfalto estimado y a partir del cual, pues, vamos a trabajar con porcentajes de asfalto en más o menos 0.5% y porcentajes de asfalto en más o menos 1%. Entonces, vamos a tener 5 puntos a partir del cual nosotros compactaremos nuestras briquetas, nuestros cuerpos de prueba y determinaremos cuál es el contenido de asfalto. ¿Ok? Entonces, Marshall trabaja de esa forma. Si nosotros trabajamos ya por el lado de SuperPave, nosotros igual tendremos nuestro asfalto estimado, pero ahí vamos a trabajar al igual que en el Marshall, más o menos 0.5% efectivamente, pero ya en el 1 solamente trabajamos a más del 1%. ¿Ok? Entonces, si en Marshall teníamos 5 puntos, en SuperPave vamos a tener básicamente 4 puntos, ¿verdad? Entonces, con esos puntos nosotros haremos pues nuestras mezclas, conforme lo establecen las normas, ¿verdad? Y con base en ello, nosotros determinaremos, pues, al final de todas estas mezclas que evaluemos y sacando la volumetría de todas estas mezclas, determinaremos, pues, cuál es el contenido de asfalto. Entonces, de esa forma, nosotros podemos determinar un diseño de mezclas, por ejemplo, por Marshall y saber cuál es el contenido de asfalto utilizando la metodología Marshall y de repente utilizando la metodología SuperPave también podemos determinar cuál es el contenido de asfalto, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos metodologías para poder determinar volumetría. Muy bien, esto por ejemplo es un cálculo de propiedades volumétricas de Marshall, solo como imagen, donde aparecen todas las propiedades del cálculo que se hace para todos los contenidos de asfalto, ¿verdad? Como les decía, en este caso estamos hablando de 5 puntos, estamos hablando de un inicial de 5.5, más menos 0.5 sería 5 y 6, y más menos 1 sería 4.5 y 6.5, ¿verdad? Entonces determinamos todas sus propiedades volumétricas a partir del cual se generan los gráficos, ¿no? De peso específico versus contenido de asfalto, flujo versus contenido de asfalto, vacío versus contenido de asfalto, en fin, todas las propiedades volumétricas que nosotros necesitamos y a partir del cual nosotros determinaremos pues cuál es el contenido óptimo de asfalto, ¿verdad? En el caso de SuperPave, lo mismo, o sea, para todos los porcentajes de asfalto, igual vamos a determinar sus propiedades volumétricas que habíamos conversado, ¿verdad? Entonces, determinaremos pues el tema primeramente de las densidades, el número inicial de giros, el número de giros de diseño, ¿verdad? El volumen de vacíos o volumen de aire, el BMA, el BFA y la relación polvo-asfalto. Entonces verificaremos si esto está cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma y si todo va bien, entonces vamos adelante con nuestro diseño volumétrico. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar el porcentaje de asfalto ya sea utilizando la metodología Marshall o utilizando la metodología SuperPave. Finalmente, ambas metodologías lo que nos van a dar es volumetría y lo que nos van a determinar es el contenido de asfalto en la mezcla. Muy bien, una vez que yo tengo el contenido de asfalto y estoy atendiendo todos estos requisitos de volumetría en estas dos metodologías de diseño, lo que yo paso a hacer es pues, verificar la resistencia a la humedad inducida. Este es el primer parámetro de desempeño que tenemos que verificar. Esto es lo primerito, o sea,
todo el diseño tiene que contemplar una verificación de la resistencia a la humedad inducida. Esto es fundamental y en países más lluviosos con mayor énfasis. En países donde se tiene, por ejemplo, fríos intensos, zonas con congelamiento, igual se tiene que verificar con mayor énfasis, inclusive implementando una metodología adicional además. ¿Ok? Entonces es importante verificar esta propiedad y esto lo hacemos a través del ensayo AASHTO de 283 para verificar la susceptibilidad de las mezclas que estamos diseñando a la humedad inducida, ¿verdad? Entonces, y como les decía, en zonas donde tenemos temperaturas por debajo de 0 grados, zonas de congelamiento, entonces tendremos que seguir con el procedimiento adicional o procedimiento opcional, ¿verdad? Que se da para estas situaciones donde tenemos que pasar por una fase de congelamiento, inclusive, ¿no? Para verificar la resistencia a la humedad inducida pasando por esta etapa. Muy bien, y de esa forma nosotros podemos determinar, pues, si esta mezcla que nosotros estamos diseñando realmente es resistente al daño por humedad inducida y el criterio que, por ejemplo, que nos ponen las normas, pues, es que esta resistencia a la tracción retenida tiene que ser, pues, mayor al 80%, ¿verdad? Entonces, para eso lo único que tenemos, pues, son los cuerpos o especímenes condicionados divididos entre la resistencia a la tracción de los especímenes secos y de esa forma podemos determinar cuál es nuestra resistencia a la tracción retenida. Muy bien, también lo conocemos como el TCR, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos determinado que nuestra mezcla es resistente a la humedad inducida, es una mezcla muy buena, tiene una muy buena afinidad ligante agregado y que esto es muy resistente a la humedad inducida, nosotros debemos pasar a verificar el desempeño. Les decía, si bien es cierto, antes Marshall solamente contemplaba volumetría, hoy en día, señores, nosotros tenemos que hacer desempeño, sí o sí. O sea, es fundamental hacer el desempeño. Ya sea que estemos haciendo el diseño volumétrico por Marshall, ¿no? Tenemos que verificar el desempeño. ¿Por qué? Porque la volumetría no nos dice si esa mezcla se va a fisurar, no nos dice si esa mezcla se va a huellar, no nos dice si esa mezcla va a tener la resistencia suficiente para poder atender la demanda de tráfico, ¿ok? Entonces es importante verificar el desempeño. Entonces, cuando hablamos de desempeño, podemos empezar desde un simple módulo resiliente, una propiedad muy simple, muy sencilla, un ensayo bastante sencillo que podemos hacerlo de manera muy rápida, o de repente podemos pasar a un ensayo de módulo dinámico, que la verdad a mí me parece el más adecuado. ¿Por qué? Porque podemos hacer a diferentes temperaturas, a diferentes frecuencias, entonces podemos tener los módulos en todas las condiciones en las cuales puede estar sometida nuestro pavimento, porque el pavimento, ustedes saben, de repente en una zona muy fría, en horas de la madrugada va a estar con temperaturas por debajo de 0 grados, entonces tener un módulo a menos 10 grados eso nos da esa información y luego puede ir subiendo a 4 grados, luego puede ir pasando a mediodía de repente por los 20, 21, qué sé yo, y en las zonas de más calor de repente la temperatura del pavimento puede llegar hasta temperaturas de 37 o 54 grados. Entonces es fundamental saber pues cómo va a ir variando el módulo frente a estas diferentes temperaturas, pero no solamente frente a las temperaturas, sino frente a las frecuencias de aplicación de carga, ¿no? Como simulan la velocidad de tráfico con el que pasan los vehículos por esa vía. Entonces, importante conocer este tema de los módulos, es fundamental. Hoy en día muchos diseñadores consideran este ensayo como fundamental, importantísimo para poder hacer sus diseños de mezcla, ¿no? El tema también va por hacer ensayos de resistencia a la fatiga, por ejemplo, para verificar que esa mezcla pues no sea susceptible a la fisuración por fatiga, ¿verdad? Existen muchísimas metodologías para poder verificar esta propiedad, muchas, la verdad, cada país tiene sus normativas. Por ejemplo, en el caso en el Perú está normado, por ejemplo, usar el AASHTO T321 o el ensayo de flexión dinámica en viga de 4 puntos, ¿verdad? Pero también está normado el ensayo de tracción indirecta dinámica en base a la norma europea, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizar cualquiera de estas dos metodologías. Entonces, de esa forma, verificar, pues, si nuestras mezclas asfálticas que estamos diseñando son resistentes a la fisuración por fatiga o no lo son. Entonces, es fundamental que las mezclas que estemos diseñando, pues, sean adecuadas, sean resistentes a la fisuración por fatiga, ¿no? Tenemos que verificar que nuestras mezclas también sean resistentes a la deformación o al ahuellamiento, ¿no? Entonces existen muchísimos ensayos, los que les estoy presentando son solo algunos, ojo, principalmente los que están basados en base a la CG 2013 o los requerimientos de la CG 2013, pero existen muchísimas metodologías, muchísimos ensayos que pueden determinarnos esta resistencia a la deformación permanente. Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es el AASHTO T324 o el ensayo de Hamburgo, ¿verdad? Un ensayo que para mí la verdad es bastante severo, bastante bueno porque se hace sumergido en agua, que es una condición pues
bastante severa y se hace con ruedas de acero, lo cual realmente nos evalúa no solamente la resistencia a la deformación, sino también nos va evaluando el tema del daño por humedad inducida, ¿no? Entonces es fundamental hacer este ensayo de resistencia a la deformación permanente donde nosotros podemos verificar pues qué tan resistente es la mezcla que nosotros hemos diseñado a este problema de deterioro. ¿Ok? Muy bien. Si estamos trabajando en una zona con climas muy fríos, climas que tengan temperatura por debajo de 0 grados, no sé, menos 18 grados, menos 20, menos 25 grados bajo cero, o de repente pues hasta más. Entonces sería importante también hacer ensayos de tensión térmica a baja temperatura, por ejemplo el TCRCT, para poder verificar qué tan resistente es esta mezcla hacia la fractura térmica, hacia el agrietamiento térmico. Entonces es importante también tenerlo en cuenta en el proceso de diseño. Muy bien, entonces señores, ese es el enfoque como nosotros debemos hacer nuestros diseños de mezcla. O sea, el diseño de mezcla no es solamente hacer volumetría, no es decir, hice mi volumetría por Marshall o hice mi volumetría por SuperPEF y ahí se acabó mi diseño de mezcla. No, ahí empezamos el diseño de mezcla. ¿Ok? Y ese diseño de mezcla, ¿cómo lo terminamos? Tenemos que terminar verificando que esa volumetría que hemos obtenido realmente atienda el desempeño que nosotros deseamos o que nosotros necesitamos para nuestro proyecto de carretera. Entonces es fundamental que las mezclas asfálticas sean diseñados de la forma correcta, sean diseñados de la forma adecuada. Además, recordemos que todos estos ensayos de desempeño lo que a nosotros nos están dando básicamente es una idea. ¿Ok? Esto no quiere decir que, oye, esto va a ser así. Esto no te va a dar un valor numérico que va a ser tal la resistencia de la vía, ¿no? Lo único que esto nos está diciéndonos es, oye, tu mezcla no es susceptible o este material es mejor que este otro material, por ejemplo, nos sirve para comparar, ¿verdad? Entonces, es fundamental poder hacerlo. Es fundamental hacer esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que nos damos cuenta, pues, señores, es que los diseños a donde nos llevan o hacia donde tienen que llevarnos es hacia el desempeño de la mezcla. Es decir, que lo que estamos diseñando tenga buen desempeño. Entonces, y eso tiene totalmente sentido con lo que es la nueva metodología que se está trabajando en los Estados Unidos hace muchísimos años, que es el Balance Mix Design. La verdad, más de 10 años, ¿verdad? Que vienen trabajando. Existen muchos webinars que, por ejemplo, NCAT promueve en este tema de diseño balanceado de mezclas, la verdad, muy interesantes, muchos de ellos que he venido acompañando siempre a lo largo de los años. Y la verdad es que es bastante interesante cómo los diferentes DOT o los diferentes departamentos oficiales de transporte vienen trabajando en la implementación de este diseño balanceado de mezclas, vienen trabajando pues con diferentes materiales. Y esto se da ¿por qué? Porque justamente este diseño balanceado de mezclas surge de la necesidad de tener mezclas asfálticas que tengan pues buena resistencia a la fisuración, buena resistencia a la deformación, más allá de tener una volumetría. ¿Por qué? Porque la volumetría, señores, no nos dice si la mezcla va a ser resistente a los problemas de deterioro de la carretera. ¿Ok? ¿Qué más? La volumetría tampoco nos dice cómo es ese ligante asfáltico que estamos utilizando. Si ese ligante asfáltico va a ser bueno a la fisuración, va a ser bueno a la deformación. Entonces, nosotros necesitamos saber realmente si lo que nosotros estamos haciendo como mezcla asfáltica va a ser resistente a estos dos problemas de deterioro. Entonces, lo que busca esta metodología es encontrar un balance, es hacer un diseño de mezcla en el cual tengamos un contenido de asfalto que sea bueno a la deformación y bueno a la fisuración. ¿Ok? Entonces, ¿en qué cambia esta metodología? Básicamente en el tema de que la volumetría ya no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque la volumetría no nos dice nada con respecto a la calidad del ligante asfáltico. Esa es la primera cosa. Pero no solamente referente a eso, sino también a la interacción que tiene este ligante asfáltico. Por ejemplo, hoy en día utilizamos muchos aditivos, ¿verdad? Antiguamente de repente no era tanto, pero hoy en día estamos acostumbrados a utilizar muchos aditivos en el tema de la producción de mezclas asfálticas o en los temas de diseño de mezclas asfálticas. Podemos utilizar aditivos promotores de adherencia, aditivos de mezcla tibia, utilizamos polímeros, ¿verdad? Para modificar los asfaltos. Estamos acostumbrados a utilizar materiales reciclados. Estamos acostumbrados a utilizar RAF, por ejemplo, en el tema como parte de los diseños de mezcla. Entonces, es parte del día a día, entonces hay muchas cosas que van cambiando y uno no sabe, oye, ¿y esto cómo va? ¿Me afecta, no me afecta, no? Entonces es importante eso. Entonces ya nos damos cuenta con eso que las propiedades volumétricas pues no nos van diciendo nada tampoco frente a los problemas de deterioro, o sea, tener la volumetría
volumen de vacíos, BMA, BFA, todo eso no te dice nada si esa mezcla se va a fisurar, se va a deformar, no te dice nada, absolutamente nada. Por eso es que es importante conocer el desempeño de la mezcla, ¿no? Entonces, en otras palabras, la volumetría no me dice nada del ligante, pero tampoco me dice nada de la mezcla, solamente me da volumetría, ¿ok? Y esta metodología básicamente está enfocada en verificar ese desempeño, que es lo que nosotros queremos saber, porque al final del día lo que nos interesa es si la carretera va a ser resistente a la fisuración y va a ser resistente al abollamiento. Eso es lo único que me interesa. Más allá de todo, no me va a interesar la volumetría. Lo único que me interesa al final de todo es que esa carretera sea resistente a los problemas de deterioro que existen y que esa carretera sea durable en el tiempo. Eso es lo que me interesa. Entonces, señores, como les decía, hoy en día han surgido también muchos materiales que se utilizan en las mezclas, por ejemplo, tejas recicladas en los Estados Unidos, el tema de RAF, caucho molido de neumáticos, polímeros, agentes rejuvenecedores, por ejemplo, temas para reciclado, mezclas asfálticas, aditivos de mezclas asfálticas tibias, y existen una serie de aditivos adicionales que podríamos hablar mucho de ello, ¿verdad? Entonces, eh, es parte de lo que viene. Entonces, por eso es que surge esta propuesta de diseño balanceado de mezclas que vienen trabajando justamente con todos estos materiales y vienen haciendo mucha investigación. A veces uno dice, oye, ¿y por qué se demoran tantos años? Están 10 años y siguen trabajando en ello. Es que la verdad hay muchos materiales, hay mucha cosa por investigar. Entonces, determinar unos parámetros no es tan simple. Lleva muchísimos años de investigación, muchísimos recursos, mucho tiempo. Y es por ello que como parte de este BMD, ellos vienen implementando o hicieron propuestas, por ejemplo, de 3 niveles, ¿no? Uno, por ejemplo, la verificación, hacer un diseño volumétrico y verificar el desempeño, que es algo que les comento. Por ejemplo, podemos hacer por Marshall SuperPave y verificar el desempeño, ¿no? Entonces, que sería lo básico que deberíamos de hacer, lo mínimo, ¿verdad? Luego, estamos hablando ya de hacer un diseño de mezcla volumétrico modificado ya en base al desempeño. Ya ese es un paso más. Y la tendencia es irse hacia un diseño específicamente por desempeño. O sea, ese es el objetivo. O sea, diseñar la mezcla por desempeño y una vez que yo tenga el contenido de asfalto por desempeño, ya determine volumetría. ¿Para qué? Para hacer mis controles de calidad en proyecto. Entonces, estos son los 3 alcances que, por ejemplo, estos investigadores del BMD plantean, ¿no? De los diseños volumétricos. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que plantean? Por ejemplo, seleccionar los agregados, ¿verdad? Las propiedades del agregado, todo eso, hacer un análisis volumétrico, ¿verdad? Entonces, determinar pues cuál es la volumetría de la mezcla, luego hacer los ensayos de resistencia a la deformación, resistencia a la fisuración, ¿no? Si pasan estos ensayos de desempeño, perfecto, entonces verifico al daño por humedad inducida, si pasa eso, perfecto, entonces puedo validar mi diseño de mezcla. ¿Qué pasa si no pasan los ensayos de desempeño? O sea, yo ya hice mi volumetría, todo bonito, me salió perfecto. Pero ¿qué pasa si no pasa la fisuración o la deformación? Entonces yo tengo que rediseñar la mezcla. Entonces nuevamente tengo que hacer toda esa volumetría y eso me puede llevar mucho trabajo. Imagínense, esto es un bucle repetitivo, entonces esto podría darme muchísima chamba. Imagínense, voy a estar haciendo un montón de diseños volumétricos. No me pasó, no me pasó y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Entonces eso demandaría mucho, mucho tiempo, mucho dinero, ¿verdad? Muchos recursos. Entonces, ese es uno de los problemas de este alcance, ¿no? Entonces, sin embargo, es una forma con la cual hoy en día podríamos ir trabajando porque todavía esto no está muy bien, no está completamente implementado, ¿verdad? El otro alcance va a que nosotros igual seleccionamos la granulometría, aseguramos estas propiedades del agregado, ¿verdad? Y nosotros vamos hacia una volumetría inicial y de frente hacemos ensayos de desempeño y verificamos. Entonces, ya haciendo estos ensayos de desempeño verificamos y ajustamos en realidad el contenido del ligante. O sea, vamos jugando un poco más de ligante, un poco menos de ligante y vamos ajustando eso. Y si eso ya nos pasa el desempeño, entonces lo que venía, ¿no? Verificamos el daño por humedad inducida, verificamos si eso cumple o no cumple, si cumple, perfecto, pasa, y si no cumple, obviamente lo que hacemos en este caso es, pues, utilizaremos agentes promotores de adherencia para poder reducir las susceptibilidades al daño por humedad inducida. Es similar al caso anterior, ¿verdad? Entonces, el objetivo ya es ir hacia el tercer alcance, ya en donde diseñemos, pues, la mezcla por desempeño. Entonces, que aseguremos esa granulometría, que aseguremos esa mezcla de agregados adecuada, con las propiedades adecuadas, y luego de frente hacer ensayos
de desempeño, es decir, hacer ensayos de resistencia a la fisuración o resistencia al abollamiento con diferentes contenidos de asfalto, ¿verdad? Y verificar pues si eso que nosotros estamos haciendo atiende nuestras necesidades, y si atiende nuestras necesidades, entonces pues nosotros vamos a pasar a verificar ya el daño por humedad inducida, ¿ok? Con ese contenido de ligante asfáltico que hemos seleccionado, y si eso pasa, entonces perfecto, vamos para adelante, y si no pasa, bueno, colocaremos un promotor de adherencia, reduciremos esa susceptibilidad al daño por humedad inducida para que esto pueda pasar, y luego con eso determinamos recién las propiedades volumétricas de la mezcla. Lo que les decía, primero desempeño y luego recién la volumetría. ¿Eso para qué? Para nosotros validar nuestra fórmula de trabajo de obra y con eso poder hacer nuestra producción de las mezclas asfálticas. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, señores, si resumimos, y lo que habla, por ejemplo, muchísimo este reporte del NSHRP sobre el diseño balanceado de mezclas, que es todo esto, lo más importante, señores, es importantísimo conocer, pues, la resistencia a la fisuración, la resistencia a la deformación, y en esto cada DOT en los Estados Unidos está trabajando con diferentes metodologías, algunos con ensayos similares, otros están utilizando otras metodologías o otros criterios para evaluar la resistencia frente a la deformación o la resistencia frente a la fisuración. Entonces, señores, a eso es hacia donde nosotros tenemos que ir. Entonces, todo diseño de mezcla que nosotros debemos hacer, siempre debemos verificar el desempeño de la mezcla. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes este día. Espero que este material les sea de utilidad, les sea de agrado, y espero poder verlos próximamente. Gracias.